Este es el resumen de una ponencia que se presentó en el pasado Congreso Panamericano Ibérico de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, que se celebró en junio de 2014 en Madrid. Comenzaba yo exponiendo el caso de un amigo al que la mili habían destinado a un cuartel en el que habitualmente lo ponían a hacer guardia junto a un banco que estaba situado en el centro del cuartel. Nadie nunca preguntó ni nadie nunca dudó acerca de qué sentido tenía que ese soldado estuviera haciendo guardia allí. Si así se hacía y siempre se había hecho, pues por algo sería. Cuando destinaron a mi amigo al archivo del cuartel un tiempo después, descubrió que hacía 30 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto a ese banco que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriese sentarse sobre la pintura fresca. 30 años después, a nadie se le había ocurrido pensar que esas guardias ya no eran necesarias y que la pintura ya estaría más que seca. En el año 93 del siglo pasado, yo tuve la oportunidad de participar de la apertura de un nuevo hospital, y entre las cosas que debíamos decidir en aquellos momentos de inicio, una de ellas era cómo organizar la atención a los familiares de los pacientes que ingresaran en nuestra unidad. Así lo hicimos, nos pusimos a ello y decidimos que el espacio interior de la unidad era reservado para nosotros y para los pacientes, y que los familiares deberían permanecer fuera de la unidad, dejándoles pasar en varios horarios de visita que nosotros creímos conveniente programarles. El año pasado se celebraba el 20 aniversario de ese hospital, 20 años en los que hemos compartido ilusión, esfuerzo, compromiso, pero también una política restrictiva de visitas en la UCI. Algunos durante ese tiempo nos hemos ido del hospital y hemos sido reemplazados por otros que han ido llegando, pero entre unos y otros hemos perpetuado un modelo de visita que ha sido el mismo que se planteó en los inicios, como ocurría con el banquito y las guardias junto a él. Un modelo que no difiere del habitual de la mayoría de las UCIs españolas por los datos que disponíamos en 2005 y que parece que van en un sentido parecido al que acaban de arrojar la encuesta que hemos realizado recientemente, y esperemos a otras que se están realizando también en estos momentos y que nos puedan dar luz sobre cómo andan estos asuntos actualmente. Y modelo también parecido al existente en otras partes del mundo, según se reflejan los abundantes documentos publicados al respecto. Salvo honrosas excepciones, como en el caso de Suecia, donde afirman no tener restricción de visitas en un 70% de sus unidades, los más optimistas vienen a decir que el panorama es bastante negro. Aproximadamente la restricción de visitas se mantiene en un 70% de las unidades de cuidados intensivos. Hecho este que se ha denominado por algunos autores como la puerta giratoria de la UCI, en la que cuando los pacientes entran, los familiares salen. Y esto lógicamente provoca una desconexión del paciente de su entorno y sitúa a los familiares, les arrebatamos su rol habitual para convertirlos en visitantes. Visitantes que a veces no es fácil estar preparado para serlo. En realidad es difícil estar preparado para pasar por un trance de este tipo, y esto mismo es lo que les ocurre a los familiares de los pacientes que cuidamos cada día en los hospitales donde trabajamos. En poco tiempo deben dejar a un lado su papel de familiar para convertirse en visitante, en un entorno hostil y poco agradable. Afortunadamente no vivimos atormentados porque una situación de este tipo pueda acontecernos. Sin embargo, al pasar por aquí, por ejemplo, ya estamos en riesgo y formamos parte de una muestra la que tendremos la probabilidad de nosotros mismos o algún familiar pasar por una enfermedad que nos coloque en una UCI. Descubrimos al vivirlo en primera persona que la familia posee recursos que pueden favorecer el bienestar de la persona enferma, y ese recurso a veces es la propia presencia. Al quitarle la máscara a los familiares o al quitárnosla a nosotros, comprendemos que los familiares no son solo visitantes en la UCI, sino una extensión del paciente que experimenta el proceso de la enfermedad a la vez que ellos.
constituyen el aspecto psicosocial al que tanto se alude en nuestra formación y que solemos abandonar para quedarnos con aquella parte exclusivamente biológica. ¿Qué ocurriría si ahora, en pleno siglo XXI, tuviéramos que tomar esa decisión de organizar las visitas o la atención a los familiares? ¿Lo haríamos igual que en el año 93? Imagínese que los invitan a participar en un grupo que debiera determinar cómo organizar la atención a los familiares en las unidades de cuidados intensivos ahora, en el siglo XXI, en la época de la investigación, de la práctica basada en evidencia. ¿Volverían a ejercer de adivinadores de preferencia, perpetuando modelos ineficaces que más que orientar acaban siendo testimoniales, o se plantearían un plan B? Un plan en el que tuviera cabida el conocimiento científico obtenido a través de la investigación y las evidencias. Probablemente a nadie se le ocurriría establecer recomendaciones, como no hacemos con otros asuntos, que no sopesaran los beneficios o ventajas y los inconvenientes o riesgos basándonos en las evidencias disponibles. Evidencias que en su concepción más amplia deben integrar tanto el conocimiento científico como práctico, así como las preferencias de los pacientes y familiares en el contexto concreto en el que nos encontremos. Si realmente nos bajáramos de la pasarela por la que habitualmente transitamos y realmente pudiéramos opinar acerca de la UCI que queremos y concretamente sobre el asunto que nos ocupa, de qué UCI queremos para nuestros pacientes y familiares, probablemente sería prioritario describir qué modelo de unidad y qué modelo de atención queremos. A mí personalmente, como paciente, me gustaría sentir reconocida mi privacidad, dignidad y sentir respeto por mis propias creencias. Me gustaría tener la oportunidad de ser atendido por un equipo que reconozca y que dé valor a la familia como apoyo. Me gustaría decidir si quiero o no visitas y quién quiero que me acompañe. Y me gustaría tener la oportunidad de ser cuidado por mis propios familiares. Asimismo, como familiar, me gustaría tener la oportunidad de compartir mi tiempo con mi familiar enfermo en base a mi propia planificación, la oportunidad de colaborar en los cuidados del paciente si éste lo desea, tener acceso a la información relevante cuando ésta se produzca y tener una comprensión del proceso. También me gustaría poder disponer en el tiempo que esté fuera de la unidad de un espacio o sala de espera cercano y que fuera digno. Una vez definido ese modelo, que incluye los valores y preferencias del paciente, estaría en condiciones de establecer esas recomendaciones, sopesando los beneficios e inconvenientes que deberé obtener por una parte de la experiencia de los propios profesionales y por otra de las evidencias disponibles. Evidencias que me aporten datos sobre qué cosas han cambiado desde el siglo pasado hasta ahora y que nos hacen dudar sobre si podemos seguir manteniendo las puertas cerradas como hasta ahora. Evidencias que ponen de manifiesto experiencias de comparación entre un sistema de visitas cerrado y otro abierto con sus pros y sus contras y que resultan apabullantes a la hora de decidirse por un sistema de visitas flexible y abierto a las demandas de los propios pacientes y familiares. De modo que distintas instituciones y sociedades científicas se han lanzado a realizar lo que yo les proponía anteriormente, recomendaciones basadas en las evidencias disponibles acerca de este asunto. Existen numerosísimos documentos que, tras haber realizado un análisis riguroso de la bibliografía disponible y basándose igualmente en un modelo de atención que considera las opiniones de pacientes y familiares, exponen una serie de recomendaciones sobre la atención y apoyo a las familias. Algo parecido al documento anterior hicieron las enfermeras británicas recientemente mediante esta declaración de posicionamiento, en el que también plantean sus recomendaciones atendiendo a las expectativas de pacientes y familiares y abogando por eliminar la restricción de las visitas en las unidades de cuidados intensivos. En el mismo sentido coinciden en el análisis las enfermeras americanas, que también destacan los beneficios de no restringir la presencia de los familiares en este tipo de unidades. Pero claro, frente a estas recomendaciones presentes en la bibliografía vamos a encontrarnos argumentos detractores que perpetúan sistemas de visitas cerrados e inflexibles, como los que hemos relatado hasta ahora y que siguen perdurando en nuestro país. Y esto lo justificamos habitualmente con los siguientes argumentos. Por un lado, dicen los profesionales que una visita abierta puede provocar más estrés, más cansancio, tanto para los pacientes como para los familiares, así como una posible alteración de su situación clínica y mayor riesgo de propagar infecciones cruzadas. Otros tres argumentos frecuentemente apuntados son el posible agotamiento emocional que genera la presencia de la familia, junto a la posible interferencia en los cuidados del paciente, además de la invasión a la privacidad de otros pacientes.
Existe otro argumento importante a tener en cuenta, este menos aireado pero no por ello menos importante, y es la sensación de que una mayor presencia familiar o una organización distinta a la habitual conllevaría una cesión de poder y un abandono del estatus actual. Estas sensaciones o percepciones de los profesionales han sido muy estudiadas y son consistentes a lo largo del tiempo y del espacio, de forma que las justificaciones que hemos comentado coinciden con las expresadas en contextos tan distintos como España e Irán, por ejemplo, a pesar de las diferencias culturales que nos separan. Justificaciones que, como veremos a continuación, suponen un error en algunos casos y que no superarían las pruebas de veracidad del programa El Objetivo de Ana Pastor. Porque lo cierto es que las evidencias disponibles parecen ir en sentido contrario a muchas de esas afirmaciones. La literatura sugiere que la presencia de familiares y amigos tiende a tranquilizar y calmar al paciente, por lo general, reduciendo la ansiedad del paciente, disminuye la confusión y la agitación, relacionándose con menos presencia de delirio en aquellos pacientes que están acompañados. De hecho, el contacto con los familiares se ha considerado como una de las intervenciones no farmacológicas más efectivas en la prevención del delirio, siendo usada como recurso en numerosas unidades. También se ha comprobado que una organización de las visitas no restrictivas aumenta la satisfacción de los familiares, puesto que ven cubierta una de sus principales necesidades manifestadas en todos los estudios que han analizado el tema. La presencia de la familia aporta un soporte emocional y una sensación de seguridad irreemplazable por parte de los profesionales. Y esa sensación de protección y seguridad es mayor todavía ante la realización de cualquier procedimiento que genere miedo. Por otra parte, entidades de peso en el campo de la seguridad, como la Joint Commission, recomiendan la presencia de familiares como medida de evitación de errores en la práctica clínica. Lejos de la creencia de que la presencia de familiares provoca mayor cansancio en los pacientes y familiares, se ha demostrado que una mayor flexibilidad proporciona la posibilidad de programar los momentos de descanso sin depender de unos horarios rígidos. No ha quedado demostrado que esa mayor flexibilidad se asocie con visitas más largas y permite a los familiares compatibilizar la atención del enfermo con sus responsabilidades tanto laborales como personales, satisfaciendo los cuidados de otros miembros familiares como niños o ancianos. Otra de las creencias más arraigadas consiste en pensar que la presencia de familiares incrementa el riesgo de transmitir infecciones cruzadas, hecho que se ha demostrado irreal, pudiendo afirmarse que la presencia de familiares no aumenta las complicaciones sépticas siempre que se cumplan unas medidas adecuadas que, como todos conocemos, pasan principalmente por el lavado de manos. Por lo tanto, podríamos sustituir los carteles de restricción presentes en la gran parte de las entradas a la UCI por otros de este tipo. En ese mismo estudio citado anteriormente de Fumagalli, se constata que en aquellas unidades con visitas menos restrictivas disminuían las complicaciones cardiovasculares, e incluso algunos autores apuntan a que esta presencia puede favorecer el destete de la ventilación mecánica y propiciar mejores resultados en la recuperación de pacientes comatosos con lesión neurológica. Estos beneficios pueden repercutir en una disminución de la estancia en UCI, como aseguran algunos autores, y en mejoras en la comunicación entre el personal y los familiares, obteniendo los primeros información muy valiosa. Igualmente, se dan más oportunidades para el aprendizaje, fundamental en aquellos pacientes que posteriormente son trasladados a planta con dispositivos como una traqueostomía, ayudándoles a resolver una situación de riesgo, por ejemplo por un tapón mucoso, etc., en los que resulta también imprescindible identificar signos de alarma ante los cuales poder avisar a los profesionales una vez en la planta. Comentábamos anteriormente que otra de las razones esgrimidas por los profesionales en contra de una visita abierta era el hecho de que puede provocar mayor agotamiento emocional, y esto es cierto, sobre todo en profesionales con carencias que le dificultan el manejar situaciones de alto contenido emocional. Sin embargo, en unidades donde se ha producido una transición hacia un sistema de visitas menos rígido, los profesionales manifiestan mayor satisfacción con su trabajo. Y llegamos al quid de la cuestión, probablemente, el diseño de las unidades, que para mí por lo menos resulta fundamental. En palabras de Escudero, las unidades de cuidado intensivo son un lugar hermoso donde se regala vida, pero también es un lugar hostil donde los pacientes se enfrentan a una enfermedad terrible en condiciones ambientales muy adversas.
El diseño de estas unidades puede ser decisivo a la hora de poder instaurar cambios hacia un modelo centrado en el paciente y en su familia. Parece claro que en unidades de este tipo no solo la presencia de familiares, sino cualquier elemento puede interferir en la realización de los cuidados, pero no ocurre lo mismo en otro tipo de unidades cuya estructura hace que los cuidados prestados a un paciente no se vean alterados por lo que pueda ocurrirle al vecino. En estas unidades, más que interferir en los cuidados, los familiares sí que pueden suponer una gran ayuda, y sabemos que los familiares quieren ayudar, quieren participar en el cuidado de los pacientes, y que esa participación además repercute positivamente en el estado tanto de pacientes como familiares. Por lo tanto, si las condiciones clínicas lo permiten, las familias podrían colaborar en algunos cuidados como el aseo personal, la administración de comida, la estimulación de ejercicio de fisioterapia, siempre lógicamente bajo la supervisión de la enfermería y del equipo de profesionales que lo atienden. En este tipo de unidades tampoco resulta fácil velar por mantener la privacidad del resto de los pacientes. En la UCI con salas abiertas, la higiene personal y la exploración clínica en ocasiones se realizan sin reparar en el pudor y en la presencia de otros profesionales, lo que supone realmente una falta de respeto para la privacidad del paciente. Intimidad que por otra parte puede garantizarse con medidas muy sencillas como unos cristales translúcidos o unas simples cortinillas. Hecho este que se minimizan unidades con una estructura adecuada que permitan compatibilizar la vigilancia del paciente con los cuidados que debemos realizarlas, así como el respeto a su intimidad y que cuentan con elementos que pueden propiciar una mayor orientación. Es importante dotar a las UCI de modernos y sofisticados respiradores y equipos de monitorización, y en ello hemos invertido mucho durante mucho tiempo, pero también debemos invertir en organización, diseño, bienestar ambiental y en humanización. Lógicamente, y ateniéndonos al modelo planteado al inicio, debe ser la voluntad del propio paciente la que impere en la decisión de tener o no visitas, no debiendo suponer nunca un modelo menos restrictivo o una obligación, sino todo lo contrario, siendo por tanto el propio paciente el que debe decidir si quiere o no ser acompañado por algún familiar, o bien si quiere restringir la presencia de determinadas personas que no les apetezca en un momento determinado. En otras ocasiones excepcionales pueden darse situaciones legales que impidan el acompañamiento de determinados pacientes o que limiten la presencia de algunos familiares en concreto. Y lógicamente, en aquellos casos en los que se den infecciones contagiosas que requieran de un aislamiento estricto, pues deberán cumplirse las medidas que sean recomendables por todas las personas que entren en contacto con el paciente, tanto profesionales como familiares. Parece claro que una mayor flexibilidad que permita una mayor presencia de los familiares puede contribuir a que estos aprecien más fácilmente inconsistencias que se producen en la actuación entre unos profesionales y otros y en los estilos de comunicación de cada cual, que pueden alterar la supuesta calma en la que desarrollamos nuestra labor. Por lo tanto, podríamos decir que las visitas perfectas no existen, pero habrá que integrar en cada caso concreto los beneficios y los inconvenientes de una forma flexible para planificar cada caso. Son muchos los beneficios que hemos venido plasmando y también los inconvenientes, los que yo me gusta calificar como barreras, porque si las saltamos pues se quitan de en medio, ¿no? Algunos de ellos justificados y otros no. De forma que en la mayoría de las ocasiones estos inconvenientes o estas barreras acaban fagocitando a los beneficios y seguimos justificándonos y aportando razones para no cambiar que nos apartan del modelo señalado inicialmente y que nos hacen permanecer atascados a pesar de que cada vez aparezcan más voces que reclaman un cambio y la necesidad de actuar ya. Se hace necesario, por tanto, un cambio de orientación para mirar las cosas desde otra perspectiva que convierta lo imposible en posible, teniendo claro que no se trata de iniciativas individuales condenadas al fracaso, sino que debe aportarse desde una perspectiva de equipo. Distintos autores han estudiado esto y han analizado los elementos facilitadores y limitadores del cambio, destacando entre otros aspectos que seguimos sin reconocer la legitimidad de la evidencia que sobre este asunto existe, primando el yo creo que, yo pienso que. Se hace necesario, por tanto,
conectar los resultados de la investigación y las recomendaciones para la práctica clínica. Y en ese sentido, algunos autores proponen recomendaciones dirigidas a los propios profesionales y a su propia práctica, recomendaciones para la formación en competencias necesarias y recomendaciones dirigidas a la organización y a propiciar un entorno adecuado. Y si algo resulta fundamental es abrir la mente, puesto que, como decía Einstein, la mente, como los paracaídas, solo funcionan si se abren. Muchas gracias.